Me confirman, me confirman, por favor, si se ve en pantalla. Sí, confirmamos, Ok, Walter. muy bien, Estamos, gracias. estamos Gracias. viendo ahí la pantalla. Entonces, la sesión 1 del día de hoy, lo que vamos a ver es el decreto legislativo 1440, que es el sistema de presupuesto público del país. Vamos a tocar en esta primera sesión los 16 principios que nos dice la norma. Esto es muy importante porque los principios pues, son la estructura, ¿no es cierto?, del tema presupuestal en el país, y al ser la estructura tenemos que entenderla en su magnitud y en su dimensión. En el margen, en el ámbito donde nosotros tengamos que tomar alguna decisión presupuestal, tiene que estar necesariamente sustentado y soportado por los principios. Si no tenemos legislación, si no tenemos normativa, si tenemos alguna duda técnica, lo que sugiero es que regresemos a leer los principios, y al leer los principios estoy seguro que vamos a tener un mejor panorama que nos permita sustentar nuestras decisiones. La sesión número 2 del día de mañana va a ser propiamente el contenido, además de los principios, el contenido de la propia normativa. Hemos notado que muchos operadores de las áreas de compras, tesorería, personal, inversiones y otros afines no necesariamente conocen cuál es la normativa que rige al funcionario del presupuesto público, del sector público, ¿no? Por supuesto. Entonces es bueno que conozcamos, que repasemos y que nos metamos un poquito más dentro de lo que es el enfoque del sistema presupuestal. Entonces en la sesión 2 del día de mañana vamos a estudiar lo que es la norma. No lo vamos a hacer en un sentido estrictamente pues literario, como de repente lo hicieran algunos abogados o gente que está en esta materia, no. El enfoque va a ser evidentemente más de la experiencia, más del tema tal vez práctico, si viene el caso, pero sobre todo de entender los conceptos propios, ¿no?, de lo que se maneja en el sistema. Por ejemplo, el tema de las modificaciones presupuestales es un tema que hay que conocer y que no necesariamente, pues, porque alguien lo ordenó, lo decidió, es que esto sea legal o sea técnico. Entonces tenemos que entender coyunturas de esa naturaleza. En la tercera sesión vamos a ver lo que es la ley del presupuesto para este año. Y esto es un tema muy importante porque ahí nos ha traído, o este año, pues los legisladores nos imponen algunas condiciones en el tema CAS, por ejemplo, que todavía está vigente, nos ponen restricciones normativas que desde hace como 20 o 30 años se mantienen, veremos si es pertinente o no. Y finalmente, en la sesión número 4, haremos la aplicación un poquito más práctica de lo que es la directiva para la ejecución presupuestaria. Y eso porque en el día a día vamos haciendo, pues, vamos tomando decisiones de carácter presupuestal. Y estas decisiones necesariamente están normadas y están orientadas a un resultado. Más o menos, luego de 40 minutos tenemos una estación de preguntas sobre los cuales me agradaría que los participantes las puedan hacer, pero si hay un participante que por ahí de repente no quedó claro algún concepto, pues encantado, simplemente levanten la mano y podemos absolver la duda. Es más, me agradaría que fuera así para que todos entendamos lo que pretendemos decir y lo que seguramente con el aporte también de los participantes, que no dudo que muchos de ellos tienen experiencias, también nos puedan compartir. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si estamos de acuerdo. Espero que sí. Hay 98 participantes en este momento, no escucho a ninguno, no sé si las recomendaciones, no sé si la agenda ha quedado anidada para ver la expectativa, sobre todo cubrir la expectativa del día de hoy y lo de esta semana. Es más, en la medida en que no los escucho, no sé si estamos al aire o se nos ha caído por ahí el internet. Ángel, no sé si me escucha, no sé si se ha entendido.
o Marvin tal vez, o algún participante que nos quiera dar el feedback. Sí, doctor, se está visualizando todo con Ya, sin... se escuchó las recomendaciones, la agenda. Sí, también, todo correcto. Ok, me alegra mucho. Entonces, bien, entonces empezamos sin más preámbulos. Nosotros hablamos de que el sistema de presupuesto, pues, es un pilar importante dentro del territorio nacional, y no solamente el territorio nacional, sino que es un pilar fundamental de todas las economías de todos los países del planeta. De verdad que no conozco algún país que no esté utilizando el sistema de presupuesto como una herramienta estratégica y de desarrollo. Es más, entendemos que a nivel OCDE y otros tipos de organismos internacionales que agrupan a los países de Latinoamérica, pues casi tenemos el mismo corte presupuestal. En el mundo hay varias formas de presupuestar. En el caso de Perú estamos aplicando, por ejemplo, el presupuesto por resultados. En España está haciendo mucho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid aplicaban la metodología o la forma del presupuesto a través de los marcos rodantes. Entonces, esto, por ejemplo, no era tan, no ayudaba mucho al equilibrio presupuestal que debería tener. Recuerden que en Europa el año 2008, 2009, 10 y un poco más, empezó una crisis y el modelo, el enfoque en esta zona del mundo no ayudaba porque no había un techo presupuestal, lo que había unos gastos ilimitados, y cada cierto tiempo pues estos gastos se iban ampliando y se generaba una bola de nieve, y esto generaba déficit. Y al generar los déficits, obviamente pues las economías no son tan tolerantes a los déficits, y empiezan los problemas estructurales en cada país, como el tema de la inflación, o como el tema de no atender necesidades, que es lo más importante y lo más tangible a nivel de la población. Entonces, en el Perú estamos aplicando el presupuesto a través de presupuesto por resultados. Entonces, la norma, el decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuestos, nos propone los siguientes principios, y eso está en el artículo 2 de la ley. Equilibrio presupuestal. Este es un primer principio y de repente el más importante, si es que queremos poner algún rango, porque este es el que nos debe permitir entender a nivel macro, por supuesto, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que generar como consecuencia de la sinergia de los recursos que el Estado va pagando. Entonces, el equilibrio presupuestal, la norma nos dice que consiste en que el presupuesto del sector público está constituido por los créditos presupuestarios. Créditos presupuestarios. Vamos entendiendo qué es un crédito presupuestario. Un enfoque de crédito presupuestario, por ejemplo, es lo que el Estado te está autorizando a gastar, lo que está programado a gastar, el uso de un recurso destinado a algún gasto. Pero que estos créditos presupuestarios dice que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos. ¿Qué significa este tema de la previsible evolución de los ingresos? Por definición académica, seguramente en las aulas universitarias y etcétera, y me alegra mucho que esté el señor decano del Colegio de Economistas, por supuesto nos van a recordar de que el presupuesto de gasto del Estado está financiado, ese gasto está financiado, por ejemplo, por los tributos que se administran en el gobierno central. Por ejemplo, el pago del IGB, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta, y un poquito más abajo, en la estructura subnacional, por ejemplo, estarán pues el impuesto predial que cobran los municipios, quizás las tasas por la obtención de una partida de nacimiento, por ejemplo, o una licencia municipal de funcionamiento,
y todas estas formas de cómo el Estado puede generar un ingreso. Entonces, ahí vemos en la fotito a un ciclista y el equilibrio presupuestal sería más o menos en comparar con que el presupuesto es una bicicleta que tiene dos llantas, ¿no? Por un lado están los ingresos y la otra llanta significa los gastos. Si una de ellas, por ejemplo, los ingresos, tuviera una rueda, pues, que está desinflándose, obviamente esta bicicleta no va a avanzar y el ciclista va a dejar de manejarla. Y no va a poder utilizar la bicicleta para el propósito o para la competencia que tiene este ciclista. Y por el otro lado va lo mismo. De nada sirve que tengamos muchos ingresos y que la ruedita llamado gasto pues esté desinflada, esté atascada, esté doblada o cualquier otra condición que impida gastar. Esto, por ejemplo, ¿qué nos va a generar? El costo de oportunidad. Teniendo la posibilidad de gastar en este año, no lo hicimos. El tiempo nadie nos devuelve, las ganas muchas veces se desvanecen y sobre todo el tiempo invertido que no tiene un valor generado, evidentemente habla bien o habla mal de los funcionarios que tuvieron a su cargo la decisión de desarrollar, por ejemplo, el ámbito de competencia donde los funcionarios públicos que nos acompañan tengan esta responsabilidad. Entonces, cuando habla de la previsible evolución de los ingresos, significa que no hay gasto ilimitado. Por el contrario, tenemos un techo presupuestal, tenemos gastos limitados. Sé que en el país nosotros no somos un país rico, por el contrario, creo que somos un país que intenta salir hacia el desarrollo. Ha habido buenas épocas, lamentablemente estas últimas no son tan buenas. Entonces lo que hay es miles y miles de necesidades insatisfechas en todo el país. Lo que tenemos es un inventario de necesidades que lamentablemente la recaudación de ingresos no logra cubrir. Entonces lo que tenemos que hacer evidentemente es utilizar estos ingresos estratégicamente, con el sentido de urgencia, con el sentido de desarrollo, con el sentido de responsabilidad, para que estos recursos, por supuesto, vayan a cerrar algunas brechas, por lo menos las más intolerables en el tiempo. Entonces, este principio de equilibrio presupuestal nos está diciendo precisamente eso, que si bien es cierto, tenemos muchas necesidades inventariadas, no todo se puede ejecutar en un solo año. No todo se puede atender en una sola ocasión. ¿Por qué? Porque depende de la evolución de los ingresos. Miren, un parangón simplemente. Aquí en Cusco, donde es mi región, donde yo vivo, con la paralización de carreteras, con la toma de aeropuertos, ¿qué se ha generalizado? Que el turismo, que tiene un gran impacto económico aquí en mi ciudad, lamentablemente pues ha generado que se cancelen miles de paquetes turísticos. Y al ser cancelados estos paquetes turísticos, las agencias de viaje, las líneas aéreas, los restaurantes, etcétera, todo el sector formal deja de tributar. Y al dejar de tributar, obviamente la caja fiscal recauda menos. Y al recaudar menos, lamentablemente ya no puede cubrir más gastos. Esto es lo que dice el principio de equilibrio presupuestal. ¿Cuánto recaudo? Es lo máximo que puedo gastar. Si recaudo menos, lamentablemente no puedo gastar todo lo que tengo programado. Alguien siempre va a dejar de ejecutar para tener el equilibrio presupuestal. Entonces, miren, esta norma también dice, ¿no? Y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. Y ahí está el principio, lo primero que deben entender todas nuestras autoridades, nuestras nuevas autoridades. Estando prohibido incluir autorizaciones de gastos sin el financiamiento correspondiente.
Ya desde el arranque, miren, el primer principio ya nos dice que está prohibido autorizar gastos si no tenemos un financiamiento. Y recordemos que en el sector público todo está programado. Y al estar programado, ¿por qué tendríamos que incluir un gasto que no está programado? La única razón sería de que este gasto es más urgente que algún otro programado y por ende lo que tendríamos que hacer es retirar de la programación ese gasto que se puede postergar, liberar ese presupuesto, liberar ese financiamiento y en su lugar incluir a esta nueva prioridad. Si no lo estamos haciendo así, lamentablemente estamos incurriendo o estamos en el riesgo de estar vulnerando este primer principio, que yo no puedo gastar más allá de lo que recaudo porque está prohibido autorizar un gasto sin el financiamiento correspondiente. La señorita Yud Cruz Valdiviano, no sé si está presente, ¿nos podría comentar algo al respecto? ¿Se está entendiendo la explicación? Esto un poquito también lo comento para ver si estamos atentos y para ver si la explicación como la estamos haciendo es útil o hay que cambiar alguna metodología. Está conectada, creo, la señorita, pero no sé si tiene posibilidad Sí, de... doctor, bueno, sí, se está entendiendo. Ok, me alegra mucho. Continuamos entonces. Bien, entonces miren, hay un segundo principio y es el famoso equilibrio presupuestal. ¿Y qué dice, perdón, el equilibrio fiscal? ¿Y qué dice el equilibrio fiscal? Es norma, por cierto. Dice que consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal establecida en la normativa vigente durante la programación multianual, formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las entidades públicas. Miren, aquí ya la norma nos está preveyendo de que tenemos que tener responsabilidad en la sostenibilidad de que las cifras macroeconómicas tienen que estar los más saludables posibles. Esto, por supuesto, no es tan sencillo, porque estamos hablando de muchas variables macroeconómicas que afectan precisamente al presupuesto nacional. ¿Cuáles, por ejemplo? Miren, lamentablemente en Turquía ya ha ocurrido, pues, efectos de la naturaleza que ocurren siempre, cada cierto tiempo, y ya está generando, pues, que hay que reconstruir el país. Evidentemente el presupuesto público ahora lo estarán orientando para esa reconstrucción y seguramente se requiere mucho más recursos que lo que tenían previsto. ¿Esto qué va a generar? Que necesariamente van a tener que recurrir a préstamos, a otras fuentes de ingresos y probablemente van a gastar más allá de lo que tienen previsto en su presupuesto. El tema está en que si esto va a generar un déficit mayor o es que este déficit va a poder ser controlado. Pero creo que eso sí está justificado, ¿no? Generar un déficit. Entonces, nos está hablando también este principio de que tenemos que tener una programación multianual. Nos está poniendo el enfoque de programación multianual. No nos está diciendo que seamos cortoplacistas, sino por el contrario, tengamos una posición estratégica a mediano plazo. Nos está hablando de la formulación y en la formulación obviamente nos está indicando que tenemos que tener pericia, experiencia y sobre todo un plan que desarrollar a nivel presupuestal, que tiene que estar aprobado y eso corresponde en cada instancia y finalmente al Congreso y la ejecución de los presupuestos de las entidades y al ejecutar tendrá que ponerse a prueba todos aquellos conocimientos y destrezas que tienen los funcionarios públicos para que las ejecuciones sean no solo previsibles, sino que sean oportunas y generen ese valor agregado. Aquí tengo un pequeño ejemplo, miren. Miren, esto es lo que decía el diario El Comercio
en el año 2014, sí, no, el 2016. Miren, el 2006, el déficit fiscal era, obviamente no había déficit fiscal, al contrario, miren que hemos estado en crecimiento, ¿no? Del 2006 hasta el 2008, como se ve aquí, hay un crecimiento del PBI. El 2009, sí, pues tenemos un déficit, pero es un déficit controlado porque al siguiente año, miren, casi como que desaparece. Luego seguimos creciendo, pero en los últimos años, por lo menos en este ejemplito, al 2017, y ahí dice el titular, déficit fiscal 2016 sería el mayor desde el 2001, o sea que 15 años atrás las cosas en la economía nacional han estado caminando en buena forma. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué se está generando este déficit? Entonces, esto es probablemente porque el Estado está creciendo y está generando un gasto que no genera necesariamente un valor agregado. ¿Cómo crece el Estado? Por supuesto, a través del gasto. Entonces, probablemente estamos gastando en cosas que no son lamentablemente muy productivas y por supuesto que las políticas fiscales, las políticas de gasto que las implemente el gobierno, por lo menos en esta época se va notando de que no tiene un valor, no tiene un retorno y eso tampoco es sano. Una forma de crecer el gasto del Estado, por ejemplo, es cuando entregamos los bono por acá, bono por allá, bono por cualquier cosa, pero no vemos que ese bono tiene que tener un retorno y un retorno de valor agregado. Porque por lo menos yo no veo en el país que con tanto bono que estamos dando estemos saliendo de la pobreza. Por el contrario, estamos haciendo dependiente a una población que antes no lo era y estamos generando también de repente algunas costumbres que no son tan bonitas, por lo menos para el sector que sí paga sus impuestos a tiempo, que sí está en la formalidad, pero que el costo de la formalidad pues también a veces invita a pasarse al lado de la informalidad. Entonces, eso no es un buen mensaje, por ejemplo, para los años anteriores, como se ve en esta grafiquita, donde las condiciones seguramente del país eran mucho más beneficiosas para la estabilidad macroeconómica del país. Estos dos principios son los más macros que conozco, que nos propone la norma, porque las siguientes, las que vienen, ya es un poquito más del corte que sí manejamos seguramente los funcionarios que vemos todo el día a día, el tema presupuestal. Los anteriores ya están un poquito para ministro, consejo de ministros, los gabinetes asesores, asesores de los asesores y tanto gasto que hoy se ha notado pues que no son tan productivos. Tenemos este principio de especialidad cuantitativa. Yo diría que este es uno de los principios que es tal vez uno de los que se afecta más y que es uno de los que quizás genera más controversia, porque quizás no entendemos la magnitud y la dimensión. La norma dice que la especialidad cuantitativa consiste en que toda disposición o acto que implique la realización de gastos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado de la entidad pública. Miren, voy a partir por el último, dice, en forma estricta al crédito presupuestario autorizado de la entidad pública. Yo he visto un casito aquí de una municipalidad distrital que cuando estaba proyectado pavimentar una vía pública, lo hicieron perfectamente, correctamente, con un ornamento muy bonito y por supuesto la población estaba agradecida y notaba que los impuestos que se están pagando tienen un efecto casi inmediato y por ende el Estado está haciendo bien su labor, era la calificación que decían los vecinos. Pero ¿qué pasaba? Que el estudio técnico lamentablemente no había contemplado
35 metros lineales adicionales para que una avenida aledaña también esté pavimentada y se pueda notar que el 100% de esta zona intervenida estaba pavimentada totalmente. Entonces, la Junta de Vecinos del área que no estuvo en el proyecto hizo memoriales, visitó la alcaldía, el alcalde amablemente los recibió y decidió que también infraestructura, obras, el área de obras también pavimente esos 35 metros lineales que faltaban. Y lo hicieron, y todos lo aplaudieron. ¿Dónde está el problema? En que estos 35 metros lineales no estaba programado en ningún instrumento. No estaba presupuestado. No estuvo cuantificado. Y el gasto que significó para el presupuesto de la municipalidad significó que se tuvo que postergar otras actividades que sí estaban programadas. Entonces, cuando nos dice este principio de la especialidad cuantitativa, realmente tenemos que dimensionar cuánto es ese presupuesto del total aprobado, de la torta 100% aprobado para un año, cuánto es lo que estamos comprometiendo para una acción concreta. Si esa acción concreta, si ese recurso presupuestal que se está pidiendo no va a cerrar las brechas, lamentablemente vamos a estar tentados de agregar algún otro presupuesto adicional y quedar bien con la población. ¿Cómo terminó esta historia que les he comentado aquí en una municipalidad? Que el señor alcalde lamentablemente está en instancias judiciales, pues sustentando su decisión de que no fue una decisión que iba con el tema de la corrupción, sino por el contrario, que iba con el tema de cerrar brechas. Pero como esta norma, como este principio no se hizo presente en esta decisión, la entidad pública obviamente le está pidiendo cuentas porque no estuvo programado ese gasto adicional. Entonces ahí el mensaje de uno de los mensajes de este principio es que cuando tomemos la decisión de gasto, sí tenemos que cuantificar los efectos con relación al 100% del presupuesto o al crédito presupuestal afrontado. Esto suele ocurrir mucho, ¿ah? Miren, hablando de municipalidades, cuando hacen también una actividad vinculada, por ejemplo, a campañas sociales, a veces piden contratar un toldo, un estrado, un equipo de sonido, y se olvidaron de repente pues de la energía eléctrica, del transporte o algún otro adicional que pudo ser previsto con anterioridad. Y en el camino van agregando ese gasto que quizás no está presupuestado o que quizás no hay una partida presupuestal que pueda satisfacer esa necesidad. Entonces, esto es lo que nos dice este principio. ¿Cuánto es lo que necesitas? Aquí está, como Estado te asigno este recurso que necesitas. Pero la contraprestación es que debes de cerrar la brecha. Si no cierras la brecha, se entenderá que este gasto no está siendo tan eficiente como nos pide la norma. Y este principio va de la mano con este otro, que es especialidad cualitativa. Y la especialidad cualitativa, en buena cuenta, nos dice ¿para qué estás pidiendo el presupuesto? Ese para qué es la exclusividad presupuestal a la cual se ha programado destinarse. O cualquier modificación presupuestal que se haga tiene que tener una finalidad. ¿Para qué? En el ejemplo anterior, teníamos la pavimentación de una vía, pero no estaba previsto estos 35 metros lineales. Entonces, el principio de especialidad cualitativa casi va de la mano con el principio de especialidad cuantitativa. Te autorizo el gasto para la vía pública, pero no te autorizo el gasto para los 35 metros lineales. Y lo que hizo el alcalde
obviamente por quedar bien con la población, es que asfaltó 35 metros lineales sin que estuviera autorizado, sin que esa fuera la finalidad pública declarada y sin que ese presupuesto existiera. Entonces, ese es el tema de la especialidad cualitativa. ¿Para qué te autorizo el gasto? Tiene que orientarse ese gasto para esa finalidad. Hacerlo en contrario, ¿qué significa? Malversación de fondos, por ejemplo. Y eso ya es un delito, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo un casito, por ejemplo. Aquí tenemos un casito. Doctor, disculpe su audio, se ha Perdón, silenciado. perdón. Acá hice algo, ok. Entonces, les decía, destituyan al servidor público por acreditar experiencia laboral con documentos falsos en un concurso CAS. El caso que dice que se autorizó gastar en la contratación de un personal CAS. Miren, se autorizó. La finalidad pública era tener un recurso humano. Se cuantificó el monto, pues había un monto mensual que había que pagar de aquí en adelante. Pero el señor Eric Jonathan lamentablemente presentó documentos falsos. El presupuesto no está para pagar ilegalidades. Y por ende lo que ha hecho el OCE es destituirlo. Y al destituir, obviamente ha tenido que demostrar que los documentos son falsos y al comprobar, obviamente pues ha ejercido la potestad de corrección, ¿no es cierto? Porque nosotros asumimos de que todos los documentos que ingresa a la administración pública son correctas, son verdaderas. Entonces, la sanción de este trabajador obviamente es como consecuencia también de la aplicación del principio de especialidad cualitativa. Te autoricé la contratación de un trabajador que cumple con todo el requisito del sector público, entre ellos presentar experiencia, demostrar experiencia, pero demostrar experiencia pues real, verdadera, no ilícita como en este es el caso. Y no solamente este señor lo han sancionado administrativamente, sino que también, fíjense acá, léase también, dice, el tipo penal de falsedad ideológica en el Código Penal peruano. Entonces, aquí, con este casito, claramente se demuestra que el principio de especialidad cualitativa tiene que ser sopesado, tiene que ser practicado constantemente. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que cuando hagas un gasto, cuando decidas autorizar un gasto, asegúrate de que está programado. Y si no está programado, asegúrate que tenga por lo menos finalidades públicas declaradas y que sean lícitas, que existan. Caso contrario, miren, aquí hay un casito donde se recrea con toda comodidad qué es lo que pasa cuando vulneramos el principio de especialidad cualitativa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Continuamos entonces. Ahora vemos con el principio que se llama
orientación a la población. Bien, este principio dice que todo el presupuesto que planeemos, que todo lo que se programe, tiene que estar orientado al logro de resultados a favor de la población y de mejora o preservación en las condiciones de su entorno. O sea, todo el gasto, y efectivamente, ¿no? Miren, todo el sector que tributa, el sector formal que tributa, por supuesto que va a seguir tributando si se demuestra que el gasto que hace el Estado empieza a resolver los problemas. Y los problemas que están priorizados, que están inventariados y que por supuesto son de inmediata atención. Un gasto importante, por ejemplo, ahora que viene el tema de las clases escolares, el año escolar, evidentemente pues nos gustaría que todos los niños vayan a estudiar a locales en óptimas condiciones, que la infraestructura académica esté bien, que los servicios higiénicos sean pulcros, que haya un servicio de limpieza que atienda constantemente estos baños, por ejemplo, que los niños tengan su plan de alimentación todos los días y de buena calidad. Entonces, ese tipo de gasto es el que tiene que empezar a notarse, ¿no es cierto? Y que ese gasto que está financiado por los ingresos tienen que tener esos resultados. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, para demostrar eso tenemos algunos indicadores, ¿no? Como un ejemplo, por ejemplo, en el programa articulado nutricional dice prevalencia de desnutrición en menores de 5 años. Dice que la línea base es que a la fecha tenemos 25% pues, de menores de 5 años que lamentablemente están en condiciones de desnutrición. Pero la meta al año 2011 era rebajar de 25% a 16%. Ahí, por ejemplo, se estaría dando cuenta que el presupuesto que significa utilizar para combatir la desnutrición va teniendo un efecto, porque esta es la meta, y esta es la meta que hay que ir revisando pues cada cierto tiempo. Miren otro tema, ¿no? De que el presupuesto tiene que estar orientado a la población, dice salud materno-neonatal, dice razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. Es 185, y al hacer el gasto seguramente en contratar profesionales que atiendan partos, seguramente al comprar equipamiento que nos permita atender los partos en condiciones salubres, al seguramente construir hospitales, al contratar seguramente personal administrativo porque administre los hospitales, lo que vamos a hacer, o por lo menos la meta del 2011 era de que 185 se baje a 120, que sigue siendo alto, pero vamos por buen camino, vamos cerrando brechas. O aquí, por ejemplo, ¿no? Acceso de la población a la identidad, cobertura peruanos con DNI, 66%, por lo menos a la fecha que se hizo que se puso estas bases o estos indicadores, solamente 66% peruanos tenían el DNI. Pero al cerrar el 2011 debían tener 72%, claro que sí, vamos formalizando a todos. Entonces, los presupuestos tienen que estar orientados a la población. Pero toda esta información que vemos de indicadores, toda información que vemos de objetivos, toda esta información que vemos de porcentajes, necesariamente está incluido en algún plan, en algún documento. Y eso se llama plan operativo institucional. Y el presupuesto lo que hace es cubrir, financiar ese plan operativo. Porque en ese plan operativo no solamente hablamos de tiempo, sino también hablamos de recursos y de metas. Entonces, eso es precisamente cuando tenemos que el presupuesto debe estar orientado a la población. Cerrar brechas. Pero si no tenemos la información de cerrar brechas, imagínense qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que vamos a cuantificar, qué vamos a medir cuando nos digan los efectos de que efectivamente se utilizó para la población. Así que tenemos que tener, por supuesto, indicadores y todos aquellos sistemas de gestión administrativo que se conocen. Calidad del presupuesto. Cuando nosotros hablamos de calidad, pues estamos hablando, a ver, literalmente, en que esto es un tema subjetivo, ¿no? Porque la calidad para mí puede ser A y para otro participante puede ser B y para otro Z.
Entonces, la calidad es una percepción y cada quien tiene su percepción. Sin embargo, para que esto, la norma lo aterrice, lo haga un poquito más objetivo, o por lo menos nos dé una orientación mucho más cercana a la realidad, nos ha propuesto que la calidad del presupuesto consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. En otras palabras, nos ha dicho, para que yo califique como que el gasto es de calidad, necesito pues que nos atiendan bien, nos resuelvan los problemas, sea un menor costo y sea con el menor esfuerzo que haga la población. Y para eso, ¿qué tiene que hacer la entidad pública? Alinear sus recursos y hacer que funcione todo aquello que nos han prometido. Entonces, esto es lo más difícil. Porque si yo ya no puedo contratar personal y la demanda sigue creciendo, ¿cómo es que los voy a atender con la misma calidad? Si antes tenía 5 personas atendiendo a 100 personas todos los días y hoy tengo 5 personas atendiendo a 500 personas, no solamente ya no es fácil, sino que probablemente ya estamos utilizando más recursos de los necesarios en contra quizá de los trabajadores, porque probablemente se están quedando más tiempo y no les están pagando sus horas extras. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una reingeniería. Miren, hoy por hoy hablar de los temas de inteligencia artificial, de robots, de asistentes virtuales, asistentes digitales, ya es una realidad, no es ciencia ficción, ya los recursos existen. Así que probablemente lo que tengamos que hacer en esos casos es pues ir desarrollando proyectos que me permitan incorporar asistentes virtuales y mi área de recursos humanos a la larga será pues recursos humanos y tecnológicos o recursos humanos y robóticos. Y por ende, mi jefe de recursos humanos también tendrá que saber de programación, ¿no? Porque si tenemos robots, seguramente pues ellos trabajan 24/7 y no se quejan. Pero sí tienen la capacidad de atender a más personas, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, podríamos resolver el problema de que ya no puedo crecer a nivel personal, pero sí puedo mantener el tema de la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, ¿no? Al utilizar este tipo de recursos. Miren, ahí está, por ejemplo, el presupuesto para resultados, dice, proceso continuo de recolección y análisis de información. Desempeño sobre qué se mide la intervención. Objetivos, verificar el logro de metas, verificar la eficiencia en el uso de recursos, identificar a tiempo los problemas de ejecución, mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos. Todo eso que les estoy hablando está en la información en el famoso plan operativo institucional, en los planes estratégicos o en los planes de desarrollo de los gobiernos subnacionales. Entonces, todo eso que está redactado bonito en verso, y cuando hagamos su parangón presupuestal, tenemos que ver que eso que estamos programando también tiene que tener una calidad para que el presupuesto sea utilizado de la mejor manera posible y sobre todo con un retorno. Ese retorno que el Estado pide no es una rentabilidad, lo que te pide es cerrar brechas para que las necesidades vayan desapareciendo. Eso es en esencia. Antes de irnos a la primera pausa, vamos a continuar con el principio de universalidad y unidad. Este principio dice en que todos los ingresos y gastos tienen que ser o se sujetan bajo el ámbito de la ley del presupuesto del sector público. Por eso es que este curso de presupuesto también tiene que ver la ley del presupuesto. Dice, consiste en que todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la ley de presupuesto del sector público. En algunas ocasiones, la ley te permite gastar. En otros años, la ley no te permite gastar. Y eso está pasando un poquito con el tema CAS, que lo vamos a ver seguramente mañana o pasado mañana. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ah? La norma general de presupuesto te dice que por el principio de universalidad y unidad
tienes que revisar el contenido de la ley de presupuesto vigente para que conozcas cuáles son las reglas que el legislador ha establecido para la ejecución del presupuesto del presente año y qué no debes hacer. No todos los años se autoriza el gasto de lo mismo. No todos los años se autoriza la contratación de personal CAS. No todos los años te autorizan a hacer renovación tecnológica. Antes la compra de vehículos estaba, por ejemplo, cada 5 años. Hoy la norma te prohíbe, si no es hasta que esté totalmente obsoleto o hayan pasado al menos 10 años, entre otras causales, por supuesto. Entonces, este tema de universalidad y unidad, como digo, nos refleja o nos exige revisar la normativa complementaria todos los años. Este principio de no afectación predeterminada, que también, lamentablemente, muchas autoridades no lo quieren entender, no lo quieren aplicar o no lo conocen, que es lo más probable, que lo desconocen. Y este principio dice que consiste en que los ingresos públicos de cada una de las entidades públicas deben destinarse a financiar el conjunto de gastos presupuestarios previstos en los presupuestos del sector público. Ya hemos dicho que los presupuestos tienen dos vertientes, ¿no? Las que recaudan y esa recaudación se destina para gastar ¿qué? ¿Qué recaudo para gastar qué? Más o menos así. Entonces, si yo ya sé que toda la recaudación tiene un fin, yo no podría estar asignando y viendo que por más que mi recaudación tenga una proyección 200 o 300% más, si no tiene una finalidad autorizada, no puedo estar comprometiendo gastos. Entonces, si mi recaudación es 100, pero en el camino veo que voy recaudando 120, 130, 200, ese diferencial, ese adicional de la recaudación, no lo puedo ir gastando alegremente en acciones que no están programadas. Tiene una regulación de cómo esos ingresos llevarlos al gasto, y eso significa modificar los instrumentos de gestión y que se nos autorice que el límite de gasto se eleve para que nosotras podamos gastar ese adicional o ese diferencial positivo que lo estamos viendo. Todo eso tiene un ordenamiento. Y el día de mañana, cuando veamos un poquito a la ley, o mejor dicho, en mayor profundidad la propia ley, vamos a ir entendiendo que hay plazos, hay mecanismos y hay formas de cómo introducir ese gasto como consecuencia de una mejor recaudación. Y esto es lo que te está diciendo, no afectación predeterminada. No por el hecho de que estés recaudando más, puedes seguir gastando sin orden. Integridad, este principio es muy importante y quizás es uno de los que tiene, a ver, los que son quizá más relegados y es que ahora pues incluso han salido temáticas como los que brinda Contraloría, ¿no? El tema de oficial de cumplimiento que quieren que se implemente, el tema de los sistemas de control interno y precisamente es por esto, ¿no? Porque este principio de integridad dice que consiste en que el registro de los ingresos y los gastos se realicen en los presupuestos por su importe total, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente. Entonces, como verán, esto está vinculado en estricto a la recaudación. Y aquí está el ejemplo. Devolución, dice, por pago indebido. Cuando pagas un impuesto sin tener la obligación de hacerlo, dice, ejemplo, un diseñador que trabaja de manera independiente quiere pagar impuestos, renta de cuarta categoría, el código 3041, y por error hace un pago de retención de quinta categoría. Entonces, no solamente ha equivocado la renta, sino que además está haciendo un pago en exceso, dice, por pago en exceso, ¿no? Cuando por error pagaste un monto mayor al que te corresponde. Ejemplo, si pagaste 1.100 cuando tu impuesto era 1.010, la diferencia de 90 se cobra como un pago en exceso.
efectivamente, pues no es un pago legal, ¿no es cierto? Nos tienen que devolver. El Estado no puede apropiarse de estos 90 bajo el efecto de que como ingresó ya a la cuenta del Estado, pues no te puedo devolver, no. Contablemente tampoco se puede registrar como un ingreso. Tesorería menos debe admitir esto como un ingreso, porque estaríamos atentando contra el principio de integridad cuando dice, ¿no?, que el registro de los ingresos y gastos realicen los presupuestos por su importe total, salvo las devoluciones de ingresos, que se declaren indebidos por autoridad competente. Entonces, cuando hablamos de ingresos, tenemos que verificar que las fuentes sean lícitas, que las fuentes sean por los canales formales y que todo se esté registrando, por supuesto, en las cuentas autorizadas y por la razón, sujeto y objeto que corresponde. Entonces, este tema de la integridad es importante porque el Estado no puede asumir que su recaudación es mayor porque hubo errores en la recaudación. Tiene que ser lo que corresponde, lo que es correcto, también lo que es justo muchas veces. Bien, ahora sí entramos al primer bloque de preguntas y respuestas. Ahí es donde, por favor, solicito a los participantes que hagan las consultas de todo lo que hemos ido viendo hasta el momento. La riqueza del curso creo que está en que los participantes puedan hacer las consultas, ¿no? Puedan sacarse las dudas o puedan solicitar una ampliación de lo que estamos comentando. Caso contrario, vamos a considerar pues de que solamente somos oyentes y quizás las inversiones que hacemos no las queremos sacar el provecho que corresponde. Entonces, Marvin, no sé si hay preguntas de los participantes, tú me avisas. Sí, doctor. Vamos a pedir a los participantes, por favor, los que quieran intervenir, favor de usar la opción levantar la mano para poderles brindar acceso al audio. Gracias. Bueno, no lo sé, de repente porque es la primera sesión, los participantes están quizás todavía en jornada de trabajo, puede ser, tal vez con los celulares, o no sé, tal vez hay timidez de los participantes, habrá que darles más confianza para que puedan preguntar, consultar. A ver, Vamos a dar Santos pase a Baltasar, ¿no? Sí, Santos Baltasar, doctor. Muy bien, lo escuchamos. Sí, buenas noches, doctor. Lo escucho. Sí, doctor, quería concretamente hablar sobre el tema o comentar sobre todo el tema del principio de orientación a la población. Ah, excelente, te escuchamos. Muchas de las municipalidades, en el caso, por ejemplo, del presupuesto participativo, que sabemos que es un instrumento de gestión, no lo aplican, ¿no? Quiere decir de que no lo toman las decisiones en qué van a gastar los recursos de manera mancomunada, tanto puede ser en aspecto quizás en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, que son las provinciales y distritales, ¿no? Y no lo hacen. Y quisiera saber qué responsabilidad se lleva la entidad, en todo caso el alcalde o los funcionarios, los servidores de las municipalidades que no lo llevan no implementan ese instrumento de gestión. Y quizás he visto también de que gastan, por ejemplo, en un distrito quizás la brecha amplia o la más grande quizás es el tema de saneamiento, pero lo gastan quizás en losas, que obviamente está bien, ¿no? Pero creo que el tema de cerrar brechas va en función a qué problemas tienes, ¿no? Y en ese aspecto. Otro es, supongamos que han llevado todo ese procedimiento o implementación de presupuesto participativo. Yo como, por ejemplo, soy representante o autoridad de mi comunidad y
he presentado un proyecto y ha sido priorizado en ese, supongamos que ha sido en 2022, ¿no? Presupuesto participativo de 2022, pero el alcalde que ha entrado actualmente no lo va a priorizar. ¿Cómo quedaría ese tema, doctor? Eso sería la consulta. Muchas gracias. Ok, Santos, a ver, aclárame una duda, por favor. Presupuesto participativo no necesariamente significa que el 100% del presupuesto autorizado a la entidad se destine para esto, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ya, ¿qué porcentaje y de qué rubro es el que estamos hablando? Me parece que el presupuesto participativo nos dice que en el gasto de inversión, creo que solo hay una posibilidad del 5% como máximo. Ya, entonces en ese, o sea, hay una norma, bueno, tengo entendido eso, ¿no? Pero no sabía hasta cuánto por ciento. Eso lo vamos a aclarar, eso sí. De todas maneras, como tenemos el curso en esta semana, de todas maneras te los voy a responder, pero mira mi criterio en este momento. Si la norma dice que solo el 5% como máximo de todos los proyectos, de todos los expedientes técnicos va a ser discutido con la población, porque hay una normativa estricta que nos indica que hay el presupuesto participativo, porque la comunidad también tiene que pronunciarse, ¿no es cierto?, qué gastos prioriza desde su óptica, que no necesariamente es lo mejor, te comento, por eso es que cuando me dices que saneamiento, quizás es lo prioritario, pero no, de repente el presupuesto participativo dice, no, mira, saneamiento lo hagamos después, ahora lo que nos interesa es un poquito el tema de hacer deporte y queremos jugar nuestro fútbol cada semana y que los niños, ¿no? Y de paso lo utilizamos pues, de repente para nuestra celebración patronal y cosas parecidas. A veces hay líderes, hay caudillos que hablan más, se dejan escuchar, y eso es lo que finalmente pues, la autoridad recoge, y que no necesariamente es la prioridad, ¿no? Claro. Entonces, a ver, entendiendo de que tenemos un 5%, lo vamos a revisar como te comento, de todo lo que es el rubro inversiones y que ya tengan expedientes, se supone que el mecanismo de presupuesto participativo es identificar a las entidades sociales representativas de la zona, hacer una reunión, exponer todo lo que tenemos en cartera y ahí, en el calor del debate, priorizar. Y al priorizar, se tiene que programar. Pero veamos que un presupuesto también es multianual. Entonces, no todo lo que está, no todas las ideas que hoy estamos poniendo en orden van a ser llevados a cabo en el mismo presupuesto, en el mismo año. Recordemos que el presupuesto quizás es el proceso A y después viene pues el tema de la compra, ¿no? A veces una licitación pública, a veces un concurso público, lo que corresponda, y a veces esto supera el ejercicio fiscal. Pero lo que sí no se debe de permitir es que si estos instrumentos ya están considerados, si existe todos los antecedentes para que se ejecute una fecha determinada, de verdad que la autoridad municipal no debería de tirarse para atrás y por el contrario, según lo que dice la propia norma, ¿no? Entre una obra por ejecutarse y uno que está en un expediente, obviamente, pues lo que vamos a preferir es la obra que está por ejecutarse. Y en ese nivel, ¿no es cierto? Obras en ejecución tienen prioridad respecto a obras por ejecutarse. Obras por ejecutarse tienen prioridad respecto a expedientes por elaborarse. Expedientes por elaborarse o que están en tránsito tienen prioridad respecto a perfiles de inversión pública, ¿no? Entonces tendríamos que alinear la secuencia, como dice la norma, la ley del presupuesto es la que nos plantea este tipo de prioridades o este tipo de orden. Entonces ahí es donde yo reguaría, sí, pues a la autoridad municipal que revise mejor la ley del presupuesto. La directiva de ejecución del gasto también lo dice, y ahora pues la 1440 que estamos estudiando, también lo dice, que hay un orden en el gasto. Y cuando hablamos de orientación a la población, se entiende que debemos de empezar a cerrar las brechas que son más importantes. Como decía al inicio de mi presentación, nosotros en el país tenemos un inventario de millones de necesidades,
pero tenemos recursos limitados. Esos recursos limitados tenemos que usarlos en actividades más estratégicas y de mayor impacto, no social, sino de mayor impacto en el retorno pues, de la inversión. ¿Y cuál es ese retorno de la inversión? Cerrar brechas, todas aquellas que se puedan. Santos, voy a revisar la norma de presupuesto participativo para que finalmente te indique si estamos hablando de ese porcentaje o es alguna otra que necesitamos conocerla y profundizar. ¿Hay otro participante? Alguien más levantó la mano, Marvin, no sé quién es, si me ayudas, por favor. Sí, Yulisa Mejía, Buenas adelante, noches. por favor. Hola, buenas noches. Disculpe, sé que, bueno, estamos viendo lo que es el módulo de presupuesto. Entonces, tengo una pregunta. Bueno, no va de acuerdo al tema, ¿no? Sino abarca, ya que estamos con profesionales que me puedan apoyar. Tengo una actividad en una municipalidad que se está ejecutando, ya se ha programado, bueno, está dentro de la programación. Entonces, no sé si es conveniente la certificación global o si tendría que certificarse dependiendo a cada requerimiento si se tratara de una ejecución por administración directa. No sé si me pueden apoyar con esa duda. Tengo ese inconveniente, ¿no? A Tal vez ver, más adelante lo vamos a tocar, pero quería adelantarme a ver si me pueden apoyar. ok, Yulisa, me alegra mucho tu pregunta. Supongo que estás viendo lo de un programa, ¿no es cierto? Un programa presupuestal. Yulisa, por favor, si nos puedes dar el retorno, si estamos hablando de un programa presupuestal o estamos hablando de un proyecto en concreto. Sí es una actividad. Ya, Hay proyectos y actividades, ¿no? ya. Entonces, esto es una actividad y la ejecución es por administración directa. A ver, vamos a adelantar un poquito. Mira, no me cortes. De repente estamos en este escenario. ¿Ya? A veces las actividades superan el ejercicio fiscal. Entonces, para el ejercicio fiscal, si está debidamente programado y son rigurosos en su ejecución, así cronológicamente cada mes saben qué deben alcanzar como avance de la meta final, Ujú. sí te sugeriría que certifiques por el 100% de todo lo que se va a ejecutar este año. Si Ay, consideras que este cronograma tiene dudas, mira, en principio tienes que asegurar que tienes el presupuesto. Si está programado en tu plan operativo o en los instrumentos de gestión que este año sí necesitan ejecutar hasta cierta parte, ujú. tienes la obligación de certificar por el 100% que está programado este año. Distinto es las evaluaciones que se hagan trimestral o semestral, por lo menos semestral que te dice la norma. Ujú. Y si tú evalúas que en el semestre el avance es 80%, la probabilidad de que se ejecute el 100% ya está más cerca, ¿verdad? Por ende, no te va a faltar recursos presupuestales porque ya lo has certificado. Pero si vamos 6 meses y el avance es 20%, ¿qué probabilidad hay de que el 80% restante se ejecute en los 6 meses que faltan? Entonces haces un análisis ahí. Y si dices que de ese 80% restante solo vamos a ejecutar 30, entonces tienes que informar y solicitar seguramente para que se haga la rebaja del certificado y ese presupuesto se utilice en otro menester que también tenga un orden o tenga esa misma prioridad de gasto. Eso está en los principios, miren acá, programación multianual, que no hemos hablado todavía, anualidad presupuestal, incluso en el tema de la evidencia, que casi información especial, a ver, principio de la evidencia, ¿no? Que incluso está acá. Ahí tengo un ejemplito incluso para complementar, pero lo que tienes que hacer es certificar por el 100% porque si no, no vas a tener combustible para que tu proyecto avance o tu actividad. Está programado, hay que ejecutar esa programación. Entiendo, sí, me quedó claro la duda. Ok, Yulisa, me alegra mucho. Muchas gracias. Bien, si no hay otra pregunta más, seguimos avanzando. Tú me comentas, Marvin. Sí, doctor. Tenemos la consulta de Catherine Sánchez. Adelante.
Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, con toda claridad, Catherine. Buenas noches. Doctor, estaba escuchando la capacitación y refería prácticamente toda la capacitación, hablaba sobre programar los gastos y que si estos no estaban programados, no se deberían dar, ¿no? O se deberían regularizar. Mi pregunta es, cuando hablamos de programación, ¿estamos hablando del PCA, del POI o de qué instrumento estamos hablando? A ver, el PCA simplemente va a ser una programación mensual hoy por hoy, los que usan recursos ordinarios, los que usan recursos directamente recaudados, el PCA ni siquiera lo van a tomar en cuenta porque el PIA y el PCA van a ser igual en todo momento, así que por ahí no me quedaría mayor problema. Cuando estamos hablando del gasto, estamos hablando de todo lo que está programado, por supuesto, en el POI, en el plan operativo o en el plan de desarrollo, si vamos a mediano plazo. Entonces, lo que está en el POI, por lo mismo que dice ese plan, por lo mismo que dice la normativa del Sistema Nacional de Abastecimientos, por lo mismo que dice la norma de presupuesto, POI, PIA y cuadro de necesidades en la parte que corresponden tienen que cuadrar. Entonces, si en mi plan operativo yo tengo para gastar, si tengo actividades y metas que lograr, en la etapa de consistencia del presupuesto y del POI, que estamos hablando del último mes del año prácticamente, para ejecutarse en el siguiente, es que tenemos que empatar, ¿no?, las cifras. Entonces, cuando empatamos las cifras, el presupuesto o el POI del siguiente año está totalmente financiado. Todo lo que está en el POI se entiende que está financiado y eso es lo que tenemos que ejecutar. En el camino podría haber, pues, que hay diferencias, ¿no? Puede ser de que surgieron necesidades que son mucho más urgentes de atender y en ese caso lo que se tiene que hacer es priorizar y al priorizar se tendrá que relegar alguna tarea programada. Se tendrá que hablar con las áreas usuarias, se tendrá que hablar con los programas, se tendrá que hablar con los gerentes, con los centros de costo. Habrá que coordinar y decir, no, mira, la tarea A que está programada, muy bien programada, lamentablemente en orden de prioridad, tiene que pasar a un segundo nivel porque lo que ha ocurrido en los últimos meses, en las últimas semanas, necesita que la municipalidad, el gobierno regional tome acciones inmediatas. Entonces, se tiene que modificar el POI, incorporar la nueva tarea, quizá retirar otras, no sé, de repente una o más, pero el presupuesto va a seguir siendo el mismo. Entonces, si está en el POI programado, lo que ocurre lamentablemente en el país es eso, que tenemos un POI programado, que tenemos un presupuesto que financia ese POI y tenemos un cuadro de necesidades que Abastecimientos lo ha trabajado a veces con mucha dureza, incluso que está en el plan anual de contrataciones, muchas veces no se está ejecutando eso que está programado y al contrario, estamos autorizando gasto en acciones que no están programadas y poquito a poco estamos erosionando pues las metas programadas. Eso es lo que la norma va a sancionar más bien, porque los principios dicen eso, especialidad cualitativa, cuantitativa, orientada a la población, universalidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces está hablando de eficiencia, de logro de metas, de resultados. Eso es lo que podría estar ocurriendo. La solución para eso, como digo, es volver a replantear el plan operativo, merituar lo que tenga que estar ahí y retirar lo que puede postergarse hasta mejor oportunidad. A veces el nivel de prioridades va cambiando, ¿no? A veces va cambiando. Pero ese cambio, como digo, tiene que estar vinculado a los principios que nos dice la norma. No vamos a permitir, por ejemplo, sacar pues, recursos de vaso de leche, porque más importante ahora es que hagamos la presentación, no sé, celebración, pues aniversario de la ciudad y que vamos a tener artistas de primer nivel. Evidentemente, pues va a haber un jolgorio, una alegría de toda la población y vamos a tener réditos políticos. Evidentemente, más importante es cerrar la brecha, pues, de desnutrición, ¿no? Entonces, no ocurre necesariamente esa óptica. Y a veces en los presupuestos participativos es cuando cambia un poco las esencias y las formas. Esa es la reflexión que quiero hacer finalmente.
Bien, Marvin, no sé si hay algún otro participante, sino para continuar. Continuamos, doctor. Ok. Entonces, miren, me alegra mucho que haya estas consultas, ¿ah? Nos va a permitir en los siguientes días también aterrizar tal vez con casitos prácticos más intensos que nos permitan explicar y recrear también estos principios. Miren, información y especificidad. Dice, consiste en que el presupuesto y sus modificaciones, ahí está, miren, y sus modificaciones, deben contener información suficiente y adecuada para la evaluación de la gestión del presupuesto y de sus logros. Entonces, ¿cómo podría yo rendir como alcalde al consejo municipal si le digo, mira, he dejado de ejecutar pavimentación, he dejado de ejecutar vaso de leche, he dejado de ejecutar saneamiento porque hemos tenido la necesidad de construir el local municipal? ¿Qué es más importante? Entonces, ahí de repente el señor alcalde pues dirá, mira, si yo no tengo un local donde albergar a mis trabajadores, ¿cómo es que voy a poder administrar las demás obras? Sería un tema lógico, ¿no es cierto? Y diría, y bajo ese enfoque, el presupuesto de saneamiento lo hemos retirado del POI, la tarea también lo hemos retirado del POI, lo hemos retirado del presupuesto, hemos retirado del plan anual de contrataciones las licitaciones que se tenían que hacerse, y en su lugar hemos desarrollado el expediente de obra para la construcción del local municipal. Entonces, si el Consejo Municipal considera que es la lógica más apropiada para su población, la va a tener que aprobar. Y al aprobar, se modifica el POI, se modifica el PIA, se modifica el PAC, y esa es la nueva tarea que han decidido. Y eso cumpliría 100% con este principio de informalidad y especificidad. Por eso dice, ¿no?, que se plantea ahí en la versión 1, la versión 2, la versión 3. Por eso dicen que el cuadro de necesidades también se tiene que modificar con los formatos 5 o anexos 5 que llaman ahora bajo el SIGA, y que por eso es que también hay versión del plan anual de contrataciones, ¿no? Versión 1, versión 2, versión 3. Ahí se va contando la historia. ¿Por qué necesitamos contar esta historia? Porque como estamos hablando de recursos públicos, tenemos que dar cuenta pues también al Estado a través de los órganos de fiscalización. Y el artículo 5 de la Ley de Presupuesto de todos los años autoriza a la Contraloría General de la República a revisar, a verificar si el gasto público, si los recursos utilizados están siendo utilizados correctamente. Distinto es el hecho que está en mi POI saneamiento, está en mi POI vaso de leche, no sé, todas las inversiones programadas, y súbitamente empiezo a hacer una obra que ni siquiera está en el POI, ni siquiera está programado, ni siquiera está priorizado, dejando de ejecutar las obras programadas. Eso, por ejemplo, ya sería una malversación, ¿no? ¿Y gracias a qué? A este principio de información y especificidad, porque en todas partes de la actuación los funcionarios vamos a estar dejando siempre una huellita, ¿no? Una decisión, ahí donde está una resolución, una certificación, está sustentada está en el sistema, está sustentada con alguna petición de algún centro de costos, y así vamos dejando siempre la información, la huellita, que al final alguien la reconstruye, y cuando la reconstruya, si evidencia que nuestra actuación está bajo ley, obviamente nos pasan muy bien, y si encuentra lo contrario, pues obviamente ahí va a haber sedes judiciales, de repente donde van a tener que rendirse cuentas. Entonces, este principio nos dice eso, pues, que el presupuesto y sus modificaciones tienen que tener la información. ¿Por qué modificaste el presupuesto? Porque la actividad que nos han planteado es más importante ahora. ¿Por qué es más importante ahora? Porque mira los impactos, mira los sustentos, mira la opinión técnica o cualquier otro argumento que nos evidencie que la decisión que estamos tomando es la más adecuada. Y dice, y la evaluación de la gestión del presupuesto y sus logros, ¿ah? Y sus logros. Logros, cuando estamos hablando de logros son metas, ¿no? Metas. Miren, información y especificidad, ¿ah? Deben tener información suficiente y adecuada para la evaluación de la gestión. Miren lo que hablaban con el tema de vacunas COVID, ¿ah? ¿Cuánto cuesta la dosis de Sinopharm? Decían, miren, y esto lo hace el Diario del Comercio, y por cierto, acá está la fuente. Si ustedes
Copian el link, van a llegar a la misma información. Entonces, miren, ¿a quién le creo? Liu Hinsen, presidente de Sinopharm, dice que la dosis vale $150. Gobiernos locales de varias provincias chinas, Jiangsu, Sichuan, dicen que vale $60. Fuentes del Ministerio de Salud dicen que vale 72.50. Fuentes del Ministerio de Salud del Perú dicen que vale entre 6 y 20. Waldo Mendoza, ministro de Economía, dice que se va a destinar 24 millones de soles por primer lote y $26 costaría cada uno. Violeta Bermúdez, premier en su momento, dice la vacuna no costará más de $100. Miren, con toda esta información, ¿qué puedo decidir? ¿A quién le creo? Entonces se tiene que tener en cuenta que toda la información que sustenta la modificación presupuestal tiene que ser pues indudable, con fuente cierta, certera y cuantificando todos sus efectos. Como ya hemos visto, el principio de especialidad cualitativa, cuantificar cuánto es el monto que necesito para cerrar una brecha con relación al presupuesto público habilitado. Con esta información que les comento, miren, ¿qué decisión puedo tomar? Lo más probable es que tome las decisiones que como no tienen fuente certera, pues mis decisiones también van a estar dentro del tema aleatorio. No veo aquí yo un tema que me indique que esta es la mejor opción y que este es el mejor gasto que vamos a hacer. El principio de anualidad presupuestal, ¿no? Nos dice que consiste que el presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario, el cual para efectos del decreto ejecutivo se denomina año fiscal. Periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se haya generado, y se realizan las gestiones orientadas en la ejecución del gasto con cargo de los respectivos créditos presupuestarios. Entonces, cuando una de las participantes nos decía, ¿certifico de una vez para todo mi proyecto, para toda mi actividad, o voy certificando en función a cómo voy avanzando? ¿O qué es lo que se va comprando primero? Las dos formas son válidas. Lo que sí hay que evitar es de que certifiquemos en último momento y con esa certificación se lea mal la información y consideren que el presupuesto perdura en el tiempo. El presupuesto muere, la autorización de gasto muere el 31 de diciembre, 11:59. Si hasta ese momento no he generado el registro del devengado de un gasto real, de un bien recibido o de un servicio en estado de conformidad, evidentemente no podría decir que hemos gastado bien. Entonces el presupuesto nace el 1 de enero y muere el 30 de diciembre, los efectos. Entonces, más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Si el gasto está un pie en el año X y el otro pie en el año X más 1, entonces lo que tendría que hacer es emitir pues una previsión presupuestaria para el año X más 1, ¿no? Y garantizar la continuidad del proceso. Pero todo lo que voy a gastar tiene que ser necesariamente, si está programado por un año, pues dentro de ese año. Esto es en esencia lo que nos indica, ¿no? Hay una mala costumbre, la mente en el CIAF, que cuando el gasto, pues a veces no madura oportunamente, empiezan a ejecutar los gastos normalmente en el último trimestre y en la última semana del año, y el CIAF se empieza a congestionar y a veces pues las operaciones empiezan a rebotar. Y ahí es donde Contraloría dice, ¿no? Si has tenido todo el año para gastar, ¿cómo es que concentras tus gastos normalmente en el último tramo del año? El último tramo del año tiene posibilidades de mayor riesgo porque ya no hay posibilidad de reproceso y a veces pues se está alterando la norma, ¿no? Almacenes que a veces dicen sí ingresó al almacén y cuando en realidad está en tránsito. Servicios que aún no han cumplido su cometido, pero igual le ponen de conformidad. No hagamos eso. Eso ocurre lamentablemente en muchas administraciones del país.
Y no estoy focalizando en nada, en ninguna en particular, pero esas prácticas lamentablemente se dan. Y eso se nota muchísimo porque ahí está la data del MEF cuando hablan de registros registrados en CIAF, expedientes registrados en CIAF, hay un gran porcentaje que se acelera en el último mes del año. ¿Y eso qué significa? Que para ese momento tuvo que haber madurado hasta las operaciones, ¿no? Las operaciones de compra. Las operaciones de compra también tienen su plazo, ¿no? Las operaciones de vengado también tienen un plazo, ¿no? A veces el almacén no puede contabilizar, pues, no sé, 500 productos de un bien específico, que cada uno tiene lo suyo, entonces revisar tampoco es la noche a la mañana, ¿no? Tiene que tener mucho en cuenta eso también. Pero el principio de anualidad presupuestal enmarca que el gasto y el ingreso que se hayan generado dentro del ejercicio fiscal es lo que finalmente se reporta como ejecución. Y aquí está, por ejemplo, miren, este es un temita muy interesante, aquí le vamos a poner un zoom. ¿Sí? Miren, fíjense, San Borja, 20 de enero del 2023, resolución de administración, Instituto Peruano de Energía Nuclear, resolución de administración. Dice, ¿no? Visto el informe número tantos de la unidad de logística y el informe de la unidad de asesoría jurídica, y dentro de los considerandos dice, ¿no? La empresa Lima Expresa SAC efectuó la prestación solicitada, la misma que cuenta con conformidad del área usuaria, encontrándose pendiente de pago, se solicita que se efectúe el procedimiento de reconocimiento de crédito de vengado del ejercicio anterior a favor de la contratista antes indicada por el importe de 693 soles. Por los peajes realizados durante el periodo 23 al 31 de diciembre de 2022. También sustentan y dice que resulta necesario indicar que dicha obligación no fue devengada ni pagada en el ejercicio presupuestal 2022 por motivos atribuibles a la empresa Lima Express SAC. Está dejando clarísimo que la entidad pública sí le debe, pero como dentro del principio de anualidad dice que este gasto no fue devengado en el ejercicio 2022, como consecuencia de que el proveedor no lo acreditó, entonces, ¿qué están pidiendo ahora? Que se reconozca ese gasto y se proceda a pagar. Y ahí dice claramente, ¿no? Que cabe precisar que debe entenderse por crédito devengado aquella obligación que no habiendo sido afectado presupuestalmente, ha sido contraído en un ejercicio fiscal anterior de entre los montos de gasto autorizados en el programa de compromiso anual PSA. De ese mismo ejercicio presupuestal, en el caso de bienes y servicios, se configura a partir de la conformidad. ¿Y qué resuelven? Artículo primero, reconocer como crédito devengado la suma de 693, ahí está, en la meta, el clasificador, el motivo, el monto, y le ponen el crédito presupuestal. ¿Y qué más le dicen? Precisar que el reconocimiento deberá efectuarse a nombre del contratista, ¿ok? Y artículo tercero, disponer que las unidades logísticas, contenidos de la administración realicen las acciones correspondientes. Miren, esto es un buen ejemplo de que cuando no se hizo el reconocimiento de gasto en su momento, o mejor dicho, cuando no se hizo el devengado, pero como ya tenemos la obligación de pagar, porque esa obligación sí o sí hay que pagarla, tenemos que afectar el presupuesto del siguiente ejercicio, pues. En la medida que la afectación al presupuesto del siguiente ejercicio sea casi nada, bueno, pues podríamos decir que la gestión está yendo bastante bien. Pero si este monto fuera, por ejemplo, 693 millones, miren la catástrofe presupuestal que estaríamos heredando el siguiente ejercicio. Si esto fuera 693,000 soles para un presupuesto de 20 millones, por supuesto que hace mella, ¿no es cierto? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque el gasto que está programado en el año X tiene que ejecutarse en el año X, porque en el año X más 1 son otros gastos los que están siendo programados. Si no logro gastar dentro del ejercicio, si lamentablemente no he sido eficiente en el gasto, voy a dañar el presupuesto del siguiente ejercicio. Porque obviamente si hay un contratista, si hay un contrato de por medio que obliga a que pague y no lo hice en el ejercicio que corresponda,
tengo que pagarla necesariamente en el siguiente. Entonces, ese tipo de casos venían ocurriendo pues en los ejercicios anteriores. Espero que no se sigan generando eso. Pero en este caso, 693 soles creo que sí es atendible, ¿no? Es posible que en esta partida sí tengan la suficiencia esta entidad, por lo menos presupuestalmente seguro que han dicho que sí. Entonces se puede atender, pero si es un monto mayor, sí va a ser ese daño. Por eso es necesario hacer las evaluaciones presupuestales de manera trimestral para ir viendo si las operaciones están avanzando al ritmo programado y si no es así, pues tomar las acciones del caso para enderezarlas, para corregirlas, o si advertimos que ya es imposible ejecutar ese presupuesto antes de que se pierda la autorización de gasto de ese año, llamado presupuesto, proponer quizás en adelantar operaciones del siguiente ejercicio, ¿no? Si tenemos en cartera muchas necesidades que están sustentadas a la espera de un financiamiento, entonces el no uso de recursos nos puede habilitar precisamente a adelantar esas compras para que vayamos aligerando en todo caso los presupuestos también del ejercicio siguiente. Esa sería la recomendación. La programación multianual también nos habla de un principio. Hasta hace 4 o 5 años atrás no se hablaba mucho de programación multianual, ¿eh? Estaba vigente la norma 28411 y hablaba más de los criterios de anualidad, pero el tema de programación multianual salta como consecuencia de que las operaciones, por lo menos en obras, en inversiones, no se hacen de la noche a la mañana. Un proyecto de inversión pasa por el tema de, por ejemplo, elaborar un perfil de inversión que lo hacen en un año, un expediente de obra lo hacen en el siguiente año, mire, ya van 2 años y la ejecución a veces dura más de un año. Entonces, si empezamos bien, si todo camina como un relojito, pues una obra se está inaugurando al 4.º año, más o menos. Y para que tenga sustento presupuestal se requiere hacer una programación multianual que le dé soporte paso a paso al proyecto de inversión. Y de eso se trata, y precisamente habla de esto, ¿no? De que la programación multianual dice que consiste en que el presupuesto del sector público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN. Entonces, imagínense, tengo el presupuesto para el perfil de inversión en el año 1, la ejecuto. Tengo presupuesto para la elaboración del expediente de obra en el año 2 y le ejecuto. Pero el expediente de obra me dice que esta obra de ejecución me va a durar 2 años. No hay forma de hacerlo menos, en menos tiempo. Entonces consigo el presupuesto para el 3.er año y no tengo presupuesto para el 4.º año. Simplemente los esfuerzos anteriores que se hicieron bien, eficientemente, van a quedar truncos porque el criterio multianual no lo estoy observando. Entonces, esto es un tema muy importante, creo que es una buena novedad de la norma, porque ahora sí me obliga a darle sostenibilidad a los proyectos que están en curso. Porque los beneficios de usar un proyecto acabado, concluido, recién se van a notar cuando entren en vigor y cuando la población beneficiaria de ese proyecto empiece a tener la prestación de lo que dice el proyecto. Incluso luego de eso recién se evaluará y se verá pues si el proyecto, la inversión realizada, tiene los efectos positivos que están previstos en los estudios. Entonces, caso contrario, probablemente tendría que ser cortoplacista y hacer obras chiquitas que no necesariamente resuelven pues las necesidades básicas, ¿no?, de una población. Hay carreteras que hay que trabajar y no duran necesariamente un año, duran hasta 5 o 6 años. Obras de saneamiento. A veces las condiciones constructivas hacen de que el proyecto se tenga que paralizar porque se requiere hasta nuevos estudios, porque los terrenos a veces no son firmes, porque la profundidad de los preestudios no son también de repente los más adecuados, o de repente pues porque lo que parecía A al final termina siendo A, B, Z incluso y tiene que a veces hasta replantearse todo el proyecto. Suele pasar. Y esta es la lámina donde decimos, ¿no? Si cada barrita de la tarea 1 fuera, por ejemplo, el presupuesto que necesito utilizar de enero hasta agosto, y en la tarea 2, fíjense, que empieza en febrero, pero ya va a terminar en enero del próximo año,
la brechita de enero del siguiente año va a tener que tener necesariamente una previsión presupuestal. Si la subtarea está dentro del año, fíjense, no habría problemas. La subtarea C, pero ¿qué pasaría si la subtarea A y B empiezan a tardarse? Entonces, si esto empieza a llegar hasta diciembre o va a pasar diciembre, ahí es donde tenemos que ver los perjuicios a nivel de programación presupuestal que va a originar porque de repente pues algún área no está avanzando como un relojito según la programación. Entonces, por eso digo que hay que evaluar trimestralmente o mensualmente o según nos pida incluso la gestión de riesgo de las obras. Cada qué tiempo tenemos que ir evaluando para ver los resultados que se estén logrando y vayamos liquidando lo que ya esté acabado y lo que falte acabar por las circunstancias y sustentos presupuestales que se tengan que dar. Acuérdese el principio de información y especificidad. Tenemos que saber las versiones porque estamos modificando. Entonces, en ese caso, esos sustentos nos ayudarán a hacer una programación y que dura pues en más de un ejercicio, ¿no? Caso contrario, podría quedar las operaciones truncas. Otro principio importante es el de transparencia presupuestal. Creo que sobre esta materia, Contraloría y todos los códigos de ética del funcionario público y todas las normativas internas seguro que ya nos han advertido muchísimo de que todo lo que hagamos como uso de recursos tiene que estar siempre sustentado, tiene que estar con criterios de transparencia y como todo ahora sube a la nube, está en las páginas web, toda la información que generamos está a disposición de todas las entidades que nos piden. Por ejemplo, ahí tenemos el MEF amigable que nos dice cuánto está gastando cada entidad pública, incluso por rubros, por centros de costo, por obras y toda la información desmenuzada. Entonces siempre hay alguien, ¿no?, que quiere verificar, incluso nosotros como contribuyentes deberíamos tener la sana costumbre de decir todos los impuestos que estoy pagando, a ver en qué se están gastando y en qué ritmo y dónde. Entonces, eso se llama transparencia presupuestal, que todo lo que estamos ejecutando, toda la información que dejamos la huella, está siendo pues insumida a la población a través de normativas de transparencia, páginas web y etcétera, ¿no? Para que ellos también fiscalicen, auditen, verifiquen, hagan los comentarios. Pero lo cierto es que tenemos que tener información para la población y no solamente para la población, sino para todas las entidades que fiscalizan, las que no fiscalizan. Por ejemplo, la información del pollo obviamente es importante no solamente para el Consejo Municipal, sino que también para los proveedores, también para el personal. Pues si hay un plan operativo que el personal no conoce, entonces ¿cómo es que le va a poner alma, vida y corazón para lograr las metas de ese plan operativo? ¿Cómo es que voy a ejecutar el plan operativo si no sé si hay o no hay presupuesto, si no sé si se está gastando bien, si no hay una programación? Y todo eso que significa pues transparencia presupuestal. Estamos hablando de recursos públicos y en todo momento tenemos que saber sustentar en qué estamos gastando. Exclusividad presupuestal. Miren, aquí es un tema donde los funcionarios de presupuesto público tienen que tomar en cuenta bastante bien. Si a presupuesto le preguntan sobre contratación pública, pues presupuesto no tiene la competencia para decir si se utilizó o no adecuadamente un procedimiento de selección, si la compra pudo ser más eficiente, si se está pagando más, si se está pagando menos. No. La del presupuesto solamente te dice que el funcionario público de presupuesto solo habla y opina sobre la materia de presupuesto. Es más, yendo un poquito más concretamente, si al funcionario de presupuesto público le dicen si hay o no hay marco presupuestal para pagar una actividad nueva, lo único que tiene que hacer es verificar cuánto tienen el PIN, presupuesto institucional modificado, menos la certificación presupuestal, y si esa resta dice que tienen 0, pues tendrá que decir y opinar, no tengo marco presupuestal, por ende no se puede aplicar. Entonces, presupuestalmente solo opinamos sobre lo que la ley nos permite y solamente sobre materia presupuestal. Materia de otras
de otros sistemas administrativos. Mal haría presupuesto en pronunciarse sobre algo que no tiene competencia. Puede opinar, puede sugerir sobre su capacidad profesional, sobre su experiencia profesional, pero su opinión no va a ser, no solamente es única y exclusivamente sobre la materia que el presupuesto ha autorizado. Eso que quede bien claro. A veces dicen, oye, el presupuesto me ha autorizado la compra de A. Un ratito, no le ha autorizado. Distinto es que te diga que hay marco presupuestal, hay saldo favorable que lo puedes utilizar en eso. Y otra cosa es que hayan comprado pues, para otros fines o de repente transgrediendo normas, ¿no? Entonces, ahí dice claramente, la exclusividad presupuestal consiste en que la ley de presupuesto del sector público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y con vigencia anual. Así que el presupuesto, ese marco presupuestal que te estoy indicando, que la relación PIB menos certificado es un saldo positivo, en unos minutos puede variar, porque puede estar entrando una certificación que ya está utilizando ese saldo presupuestal y en una hora pues puedo cambiar mi punto de vista, ¿no? Porque el presupuesto es dinámico. El principio de evidencia, ya para ir cerrando esta parte, esta primera jornada de la capacitación. El principio de evidencia dice que consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientadas a la financiación y ejecución de políticas públicas se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente. Y bajo este principio, el operador de presupuesto, el administrador de presupuesto puede solicitar más información a los centros de costo, a la administración o a quien considere pertinente que tiene la información complementaria para tomar la decisión de autorizar o no autorizar el gasto. Entonces, aquí tenemos un ejemplito, miren. Y esto dice que se inmovilizó por 2 años 45,000 soles para brindar defensa legal a un servidor. Servidor, ¿va? Se puso mal ahí, servidor, hay una red de más. Entonces, ¿qué significa? Que hay una ley, ¿no es cierto?, que dice que a un funcionario público, pues alguien le puede, o sea, la entidad le puede estar pidiendo cuentas y la entidad tiene la obligación, si así lo pide el administrado, de conceder un presupuesto para que contrate a sus abogados y se defienda, por el principio del derecho a la defensa. Entonces, en este caso práctico, fíjense, en el año 1 se certificó el presupuesto, estos 45,000, el 17 de marzo. Al cierre del mismo año se emitió una previsión para mantener esta decisión administrativa, porque en este primer año esos 45,000 no se utilizó. La razón que sea, probablemente porque el Poder Judicial estaba cerrado, el tema de pandemia, que los juzgados andan lentamente o lo que fuera. Pero dijeron que se emite una previsión para mantener esa decisión y darle al servidor la opción de habilitar su defensa. Así dice la norma, además. El año 2, ese presupuesto, esa previsión presupuestal se convirtió en un certificado presupuestal. Y en todo el año, fíjense, hasta el 15 de diciembre, no se ejecutó esos 45,000 soles. Entonces, ¿qué hizo el administrador del presupuesto? En diciembre, el 15 de diciembre, hizo un informe indicando que esa certificación ya van 2 años que no se está utilizando y por ende se podría utilizar en algo que es más tangible. Y solicita que ese beneficio pues se tenga que cancelar porque se ha evidenciado que en 2 ejercicios presupuestales ese presupuesto solamente ha sido inmovilizado sin uso y sin beneficio. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Por supuesto, la decisión que tomamos es decir que ese beneficio pues ya pasó, no lo han utilizado y que la entidad pública tiene otras prioridades y esos 45,000 necesita movilizarlos en cosas más tangibles. Entonces, como consecuencia de eso que pasó, se le quitó el beneficio al trabajador, pues y ahora el trabajador tendrá que volver a solicitar, a volver a fundamentar por qué necesitaría que nuevamente se le dé ese beneficio. Pero en lo que respecta al área de presupuesto, se indica que, mira, en 2 años, por el principio de evidencia, se ha notado que se ha certificado, hemos cumplido con la norma, la entidad ha cumplido con este beneficio, pero en el gasto, pese a que se ha emitido las órdenes de servicio al abogado, pues el abogado no ha cobrado absolutamente nada, señal de que no ha avanzado absolutamente en nada, por ende, no es provechoso para la entidad seguir manteniendo un tercer año más este gasto
que muy bien puede servir para otras necesidades. Y ya para ir cerrando, el tema de rectoría normativa y operativa descentralizada. Este es el último principio de los 16 que estamos repasando. Y dice que consiste en que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se regula de manera centralizada en lo técnico, en lo normativo, correspondiendo a las entidades del desarrollo del proceso presupuestario. Conclusión, señores. El presupuesto público está siendo discutido a nivel Congreso, a nivel PCM, a nivel MEP, y una vez que se ha autorizado, que se ha aprobado, el presupuesto que llegue a todas las entidades, cada una de las entidades en su ejecución baila con su pañuelo y debe mostrar los resultados sobre los cuales ha programado. Entonces, este es el escenario. Nos dan las reglas generales, nos dan las reglas específicas, nos brindan todas las directivas habidas y por haber, nos asignan los presupuestos autorizados y todas las entidades públicas ahora tienen la obligación de ejecutar todo aquello que se han comprometido y que está en los documentos normativos. Bien, esto es en esencia el repaso de los principios de la norma de presupuesto, decreto legislativo 1440, que consideramos que es un tema importante a conocer, a repasar, porque esto nos permite sustentar las decisiones que tomemos a nivel presupuestal. Y como digo, si tenemos un vacío, si tenemos una duda, recurramos a los principios, pues ahí con la sapiencia que dicen los principios nos permitirán aclarar las ideas y seguramente pues sustentar de mejor manera nuestras decisiones. Entonces, Marvin, ahora sí, por favor, pasamos a la etapa de preguntas de esta primera sesión. Así que los participantes, por favor, que quieran hacer las preguntas, ahora es el momento. Sí, invitamos a los participantes. También pueden realizar sus preguntas mediante el chat y pueden levantar la mano. Doctor, su audio está desactivado. Marvin, te comentaba, parece que los participantes tal vez ya están cansados, no lo sé, un arduo día de trabajo probablemente, o no se animan a preguntar, o a mí me queda la duda, pues, o quedó bien claro todo lo que hemos explicado, lo cual lo dudo mucho porque no todos tenemos de repente el mismo corte de conocimientos o de la práctica, la experiencia, así que lo normal es que haya siempre dudas, ¿no? Pero si quedó todo claro, bueno, sería satisfactorio realmente. Sí, doctor. Bueno, vamos a, viendo acá en el chat, no tampoco tenemos consultas, preguntas. Bueno, yo creo que la exposición de hoy día ha estado bastante clara, doctor, y vamos a proceder pues a finalizar la presente sesión. De acuerdo, entonces mañana continuamos a la misma hora. Bien, Sí, de doctor. mi parte, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Perdón. Acá Sí. ya había una pregunta, creo, en el chat, finalmente. A ver. Dice, buenas noches, si hay una obra inconclusa, ¿cuál sería el procedimiento para el próximo año? Obviamente, pues ya tenemos, a ver, si la obra, por supuesto, aún mantiene vigencia, si la obra está, si la obra se desprende, por supuesto, de todo un planeamiento, de una necesidad y cierra y va a cerrar brechas, por supuesto que tenemos que darle prioridad. La norma dice
plantea el presupuesto, la directiva de ejecución y la 1440 dice que hay un orden de prioridad en el gasto. A ver, vamos adelantando un poquito lo de mañana. Del 100% del presupuesto que tenemos, lo primero que tengo que programar es el gasto en personal. Personal activo me refiero, ¿ah? Y con todos sus beneficios laborales. Si me sigue quedando presupuesto, ahora me corresponde programar el gasto del personal cesante, porque tenemos que dar las gracias, ¿no es cierto?, a todos los peruanos que ya dieron su esfuerzo para beneficio del país. Por supuesto que también con sus beneficios sociales. Si nos sigue quedando presupuesto, tengo que habilitar el rubro de bienes y servicios. Y lo primero que tengo que programar en bienes y servicios son todos aquellos bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de la entidad pública. Por ende, entre pagar el internet o comprar cortinas, obviamente cortinas pasan a un segundo lugar. Tengo que pagar el internet, porque si no, ¿cómo me comunico, no es cierto? Si me sigue sobrando presupuesto, tengo que asegurar todo lo que es mantenimiento de bienes y servicios, ¿ah? Porque si mi vehículo no está con mantenimiento, ¿cómo es que puedo hacer el servicio público, no es cierto? Entonces, tengo que seguir habilitando. Y también, hablando en obras, lo que la norma dice, ¿eh? Si hay una obra que está en ejecución, es el primero orden de prioridad sobre el cual en el rubro inversiones tengo que asignar los presupuestos. Entonces, obra en inversión, de cajón le tengo que asignar recursos. Obra por ejecutar es el segundo nivel del ranking. Si está en estudio técnico, entre perfil de inversión y estudio técnico para obra, ya sea expediente de obra netamente, tengo que darle preferencia a expediente de obra, pues porque perfil de inversión obviamente está un tema todavía más insípido, ¿no? Entonces la respuesta sería, si es una obra que está en ejecución, tengo que darle presupuesto. Así dice la norma. Si no estamos haciendo eso, estamos contraviniendo la norma y ahí sí podríamos ser pasibles de una sanción. Bien, hemos adelantado un poquito a lo de mañana. Bien, entonces, si no hay más preguntas, cerramos por hoy. Gracias, Elmer. Me dice excelente todo. Continuamos mañana entonces. Ok, Marvin. Gracias a ti, gracias a todos. Sí, doctor. Gracias también a usted. Recordarles a los participantes que el día de mañana continuamos con la segunda sesión a las 7 horas, por favor. Minutos antes, la sala ya va a estar aperturada para que puedan estar ingresando. Muchas gracias, doctor Walter. Buenas noches. Buenas noches.